En la historia reciente de la Iglesia Católica, pocos nombres despiertan tanto horror, vergüenza y desconcierto como el de Marcial Maciel de Dudado. Su nombre está marcado a fuego en la memoria colectiva, como el de un hombre que supo disfrazar de santidad sus más bajas pasiones, un sacerdote que construyó un imperio espiritual y económico, mientras cometía algunos de los crímenes más atroces contra aquellos a quienes juró proteger. Marcial Maciel nació en 1920 en Cotija de La Paz, Michoacán, una tierra marcada por la fe y la sangre. México estaba en medio de la persecución religiosa derivada de la Guerra Cristera, un conflicto que dejó a miles de católicos con un sentimiento de heroísmo y resistencia. En ese contexto, el joven Maciel creció rodeado de figuras de devoción, pero también en un ambiente donde la religión era un escudo y un arma. Desde pequeño mostró un carisma peculiar, una capacidad para ganarse la confianza de quienes lo rodeaban y una ambición desmedida que, con el tiempo, resultaría letal. Con tan solo 20 años, en 1941, Maciel fundó la Congregación de los Legionarios de Cristo en la Ciudad de México. Era un proyecto atrevido para alguien tan joven, pero lo hizo con un discurso convincente: formar a una élite de sacerdotes disciplinados, inteligentes, fervientes y, sobre todo, fieles al Papa. El mundo católico se encontraba en búsqueda de nuevos movimientos que revitalizaran la fe, y Maciel parecía ser el hombre indicado. Los primeros años estuvieron llenos de sacrificios y penurias, pero poco a poco logró establecer un grupo sólido de seguidores. El carisma de Maciel era innegable. Sabía cómo hablarle a la gente, cómo hacerlos sentir especiales. Sus discursos eran apasionados, su mirada intensa y sus promesas seductoras. No pasó mucho tiempo para que atrajera a jóvenes que aspiraban a una vida sacerdotal rigurosa y también a familias adineradas que veían en él un líder moral y en su congregación una inversión segura para el futuro espiritual de sus hijos. Con el tiempo, los Legionarios de Cristo se convirtieron en una de las órdenes más poderosas y ricas del mundo católico, dueños de colegios, universidades y seminarios que se extendieron por América Latina, Europa y Estados Unidos. Pero bajo esa fachada impecable, se escondía un secreto repugnante. Durante décadas, Maciel fue acusado de cometer abusos sexuales sistemáticos contra seminaristas. Niños y adolescentes de apenas 12 o 13 años eran seleccionados, aislados y manipulados por el fundador. Usaba excusas médicas como dolores crónicos o prescripciones inventadas para justificar acercamientos físicos y tocamientos. Fingía ser una figura paternal, alguien que necesitaba cuidados especiales, y en ese papel obligaba a los jóvenes a participar en actos aberrantes. Les decía que eran pruebas de pureza, parte de una misión secreta, algo que debían aceptar en silencio como signo de obediencia y sacrificio. El abuso no se limitó a los seminaristas. Con los años se descubrió que Maciel llevaba una doble, incluso triple vida. Tenía mujeres en distintos países con quienes procreó varios hijos. En lo más estremecedor, algunos de esos hijos denunciaron que también fueron víctimas de abuso sexual a manos de su propio padre. La dimensión de la perversión era indescriptible. El hombre que para muchos era un santo, para sus víctimas era un monstruo. Lo verdaderamente escalofriante es cómo pudo sostener durante tanto tiempo su imperio del silencio. La respuesta está en el poder. Los Legionarios de Cristo no solo eran una congregación religiosa, sino una máquina millonaria que movía enormes cantidades de dinero. Empresarios, políticos y familias de élite se sentían orgullosos de apoyar a los legionarios. Sus colegios y universidades se convirtieron en centros exclusivos donde se formaban las futuras élites sociales. Nadie quería creer que detrás de todo ese prestigio se escondía un depredador. Maciel fue protegido por las más altas esferas de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II lo veía como un aliado, un hombre que aportaba vocaciones y recursos en un momento en que la Iglesia necesitaba ambas cosas desesperadamente. En 1994, el Papa, entonces bajo Juan Pablo II, lo elogió públicamente, llamándolo guía eficaz de la juventud.
Esa bendición papal se convirtió en un escudo indestructible que hizo aún más difícil que las voces de las víctimas fueran escuchadas. Y esas voces existían. Desde los años 60 y 70, varios exlegionarios intentaron denunciar los abusos, pero cada vez que lo hicieron, fueron silenciados, desprestigiados y acusados de mentir. El sistema estaba diseñado para proteger al fundador, no a los inocentes. Algunos denunciantes fueron expulsados, otros tratados como traidores a la fe. El poder de Maciel era tan grande que pocos se atrevían a enfrentarlo. El silencio comenzó a resquebrajarse en los años 90. En 1997, 8 exlegionarios publicaron una carta abierta dirigida al Papa en la que relataban los abusos sufridos. Era la primera vez que un grupo de víctimas rompía públicamente el muro del fe. La carta fue publicada por el periódico Hartford Courant en Estados Unidos y resonó en todo el mundo. Poco después, investigaciones como las del Boston Globe, que destaparon la magnitud de los encubrimientos de abusos dentro de la Iglesia, comenzaron a incluir el nombre de Marcial Maciel. La presión internacional fue creciendo. En 2004, el Vaticano, entonces bajo Juan Pablo II, abrió finalmente una investigación formal, aunque ya era tarde para muchos. Y en 2006, con Benedicto XVI como Papa, se dio un giro histórico. Marcial Maciel fue sancionado y obligado a retirarse a una vida de oración y penitencia, sin posibilidad de ejercer públicamente el sacerdocio. Era, en términos eclesiásticos, una condena severa, pero para las víctimas fue un castigo insuficiente. No hubo juicio civil, no hubo cárcel, no hubo justicia real. Maciel pasó sus últimos años recluido en Estados Unidos. Murió en 2008 a los 87 años, negándose hasta el final a aceptar las acusaciones. Para algunos de sus seguidores, seguía siendo un mártir de la persecución. Para sus víctimas, un abusador que nunca enfrentó las consecuencias de sus crímenes. Solo después de su muerte, la congregación que fundó admitió públicamente lo que durante décadas había negado. Los legionarios de Cristo reconocieron que su fundador había cometido graves y repugnantes actos. En 2019, la propia orden reveló que al menos 175 menores habían sido abusados por sacerdotes legionarios, 60 de ellos directamente por Marcial Maciel. La historia de Maciel es la de un hombre que construyó un imperio sobre la fe, el dinero y el silencio. Un hombre que supo engañar a papas, cardenales, empresarios y familias enteras. Su vida es un recordatorio de lo fácil que resulta manipular a las masas cuando el carisma se mezcla con la religión y el poder. Pero también es una historia de resistencia, porque a pesar de décadas de silenciamiento, las voces de las víctimas lograron romper el muro y obligar a una institución milenaria a enfrentar sus propias sombras. El caso de Maciel es recordado como uno de los peores escándalos de pederastia y corrupción clerical del siglo XX y XXI, no solo por la magnitud de los abusos, sino por el nivel de encubrimiento que alcanzó. Es una herida abierta en la Iglesia Católica, una mancha que difícilmente podrá borrarse y un recordatorio doloroso de que en ocasiones, aquellos que dicen representar la luz son los mismos que esconden la oscuridad más profunda.